de plano ya perdiste la razón. Bruno está en Los Ángeles. Ay, eso es lo que Bruno les hace creer a todos ustedes. Anoche hablé con él. Sé hasta en qué hotel se está quedando. ¿Ah, sí? ¿En cuál? Ay, obvio no te lo voy a decir, para que vayas como una loca a buscarlo. Ay, Nina, yo te juro que no estoy loca. Bruno acaba de rentar una casa en las afueras de Miami para verse con su amante. ¿Se puede saber de dónde sacas todo esto? Tenemos amigos en común, ellos me cuentan. Pues tus amigos están equivocados. ¿Quién va a saber más? ¿Nosotros, que somos su familia, o un montón de desconocidos que lo único que hacen es llenarte la cabeza de cucarachas? Nina, yo te puedo demostrar que Bruno está mintiendo. Bruno no me mentiría. Por favor, Nina, no seas ingenua. Él es un artista al momento de mentir. Pues tú también. ¿Ah, sí? Está bien. Si no me crees, mira tú misma las pruebas. Ten. Esa es la casa donde Bruno está en este mismo momento. Y también ahí está la dirección por si lo quieres ir a comprobar tú misma. ¿De dónde sacaste esa foto? Yo te dije, Bruno y yo tenemos amigos en común y uno de ellos me la mandó. ¿Tú de verdad crees que Bruno es así de tarado para permitir que tú te enteres? Eso tiene muy malos amigos. No te creo, Eliana. Ay, Nina, por favor, abre los ojos. Te estoy diciendo que Bruno está aquí en Miami, en esta casa. ¿Qué más quieres? Que me digas cómo lo sabes. Lo sé y punto. Te metiste en su email. Claro que no. No, claro que sí. Esa es la única forma que tienes para saber sus cosas. Ay, bueno, Nina, ya eso qué importa. Lo que importa es lo que descubrí. No puedo creer que hayas invadido su privacidad de esa manera. No estás obsesionada, Ileana. Estás loca. Nina, espera, por favor, no te vayas. ¿Sabías que lo que hiciste es un delito? Nina, yo sé que hice mal y lo reconozco. Pero, ¿no te parece que lo que importa ahora es lo que tú puedes hacer con la información que te acabo de dar? No me parece correcto que le estemos ocultando información a la señorita Nina Malmusel. Pues igual va a terminar enterándose, ¿no? Bueno, ¿y a ustedes quién les dio permiso para opinar? Esa es una decisión de Mademoiselle y nosotros la tenemos que respetar. ¿Verdad, señorita Denise? No fue mi decisión. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Decir mentiras, Malmusel? No. Solo no quería indisponer a Nina innecesariamente. Bianca puede regresar en cualquier momento y todo puede regresar a la normalidad. Señorita Denise, me disculpa, pero yo creo que usted se está pasando de ingenua. ¿Realmente cree que la señora Bianca va a volver hoy? Bueno, se acabó el tema de conversación en este momento. Tenemos que respetar los problemas ajenos y ocuparnos de nuestro trabajo. Tiene usted toda la razón. Con permiso. Es la señora Francisca. Con permiso. Uy, para que la señora Francisca le esté llamando es que la situación se fue de Guatemala a Guatepeor. Me alegro mucho en saludarla, señora Francisca. ¿Cómo van las cosas por el rancho? Ya en un minuto te cuento, Denise. Dime primero cómo están los niños. Bueno, bien. Santi está en su habitación y Nina salió para verse con su amiga Paula. ¿Se enteraron de lo que pasó con Ariel? No. Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. ¿En la casa no saben que tuvo una discusión con la señora Bianca? Lo que pasa es que, según entiendo, discutieron anoche. Y los niños y yo llegamos esta mañana. Bueno, pues yo tampoco sé mucho. Ariel llegó hace un rato con una tristeza que no le veía hace mucho tiempo. Pues, ¿está en el rancho? Sí. Solo que no ha dicho una sola palabra. Esperaba que tú me dijeras algo. ¿Le contó que Bianca no durmió anoche en la casa? Con razón está así de afectada. ¿Y ella ya regresó? Hasta ahora no. Bianca. ¿Qué? ¿Quieres más manzana?
¿Tú te cuidas? ¿A qué te refieres con que si me cuido? Era solo una pregunta. Ah, ¿no será más bien que tú estás pensando que de pronto, por lo de anoche, estoy embarazada? No es una posibilidad. No, no te preocupes, mi amor. Aquí tu único problema soy yo. Y si te parece demasiado, me avisas, ¿sí? Pero espérate un segundo. No te pongas así, por favor. O sea, un embarazo es algo probable, eso es todo. No es todo, Bruno, porque cada vez que avanzamos en nuestra relación te llenas de miedos. Yo no tengo miedo. Sí, te llenas de miedos. Se te ve en los ojos. Y ahora como sabes que tienes que confrontar a tu tío, te asustas. Dime una cosa, yo te dije que estaba dispuesta a todo por ti. Mírame. Sí, sí. No, mírame. Ajá, sí. A todo, pero sin un hijo, ¿no? Acéptalo. No. No voy a aceptar nada. Yo te he dicho 1000 veces que lo voy a dejar todo por ti. Que esta es nuestra casa, que mi vida no me importa si no es a tu lado. Hey, yo estoy contigo. Ahora y siempre. Entiéndelo. Fue un error venir hasta acá. Mi primo tiene toda la razón. Tú desvarías. Pero eso no quiere decir que no está en la casa que te mostré. Mira, yo puedo estar loca, pero Bruno es un mentiroso de marca mayor. Allá tú si le quieres creer. ¿Por qué te preocupa tanto que nos engañe? Porque Bruno está en esa casa y no está solo, está con su amante, Nina. Es que también leíste los correos del amante. No, Bruno no es tan imbécil como para dejar ese rastro, fíjate. Eliana, mira, como mujer, te aconsejo que dejes la obsesión con mi primo. No te hace bien. Mira, ahí está la dirección. Es cerca del rancho de tu tía Francisca. ¿Qué pierdes con comprobar si tengo o no razón, Necesitas ayuda. What's up, chamaca? ¿Te desperté? No, estoy surfeando en Santa Mónica. Salí temprano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y para eso me llamaste, para decirme que estás bien? Hablé con Eliana. Dios mío. ¿Te la volviste a encontrar, Nina? No, me llamó. ¿Por qué tiene que estarte molestando? No entiendo qué quería. Me dijo que quería que retiráramos la demanda porque no puede pagar los $2 millones. Bueno, eso sí es cierto. Pero ¿sabes qué, Nina? Por favor, escúchame, despreocúpate de eso. Deja que los abogados del tío se encarguen. Sí, ya sé, es lo que le dije. ¿Y tú? ¿Cuándo regresas? No sé, 2 semanas, quizás más. ¿Tanto tiempo? Sí, primita, es lo mejor, créeme. Mira, ya voy de regreso al agua, ¿ok? Salúdame a todos allá en casa. Ok. Te cuidas. Acabo de hablar con Nina. ¿Y está llorando por su papito? No, yo creo que no tiene ni idea que discutiste con el tío. ¿No? No me mencionó nada. Y estaba bastante tranquila, lo cual, créeme, quiere decir que ni siquiera sabe que te fuiste de la casa. Pronto se va a enterar. Me imagino. Bueno. Solo quería que lo supieras. Regreso pronto. No te olvides del Benito. Lo que quiera la reina de esta casa. Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas. ¿Ahora sí me vas a hablar? Bueno, si no te he contado nada, es que me cuesta mucho trabajo hacerlo. Sé que discutiste con Bianca. Solo eso te puede poner así. Esta no.
No fue una simple discusión, hermana. Cometí un grave error. ¿Y qué hiciste? Me avergüenza el simple hecho de recordarlo. Vamos, Ariel. Si te desahogas, ¿te vas a sentir mejor? Soy como el hombre que no soy. Me dejé llevar por el momento y le hice mucho daño a la mujer que amo. Bueno, ¿y qué esperas para llamarla y ofrecerle disculpas, eh? ¿No te he visto agarrar el celular? Ándale. No quiere hablar conmigo. Ay, Ariel. Estas cosas pasan. Así son los matrimonios. Así como existen peleas, pues también existen las reconciliaciones. Yo, la verdad, no estaría tan seguro, hermana. Pero, Dios mío, tan grave fue lo que hiciste. Creo que la voy a perder. Buenos días. ¿Y cómo está la reina más bella de Miami y sus alrededores? Bien. Yo sabía que pasaba algo cuando no me llamaste anoche. Perdón, se me olvidó, ando muy cansada. Pero tengo razón. Pasó algo. Inconvenientes que nunca faltan en la casa. ¿Tienen que ver contigo? No. Con mi hija y su marido. ¿Hablaste con tus hijas? ¿Les contaste todo sobre tu viaje? Iván, ya habíamos hablado de eso. Ay, exactamente. Me dijiste que les ibas a contar. Acabo de regresar ayer. No es así de fácil. Ok, tranquila, no te enojes. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy bien. Nos podemos ver esta tarde. Disculpe, la señora Penélope está aquí. Tengo cosas que hacer cuando resuelva mis problemas de hoy. Ok, seguimos ceñidos a tus reglas. Que pases buena tarde. Te amo. Bye. Ay, mamá, qué bueno tenerte de regreso. Cuéntame, ¿cómo te fue? Qué milagro que me visitas, ¿eh? Ah, pues vine tan pronto, me llamaste. ¿Quieren algo de tomar? No, no. Déjanos solas. Siéntate. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Ariel y Bianca se pelearon anoche. Tu hermana no durmió en la casa. ¿Qué? ¿Y a dónde se fue? No sé. No me quiere responder el celular. Ay, Dios mío, ¿tan fuerte fue la pelea? Tampoco sé por qué discutieron, pero ya conoces a tu hermana. Es impulsiva, es estúpida. Está poniendo en peligro su matrimonio. Con esa actitud que tiene, no sabe cómo manejar a un hombre. Es muy joven, no sabe. Es que últimamente Bianca está tan extraña. A ver, explícate. Antes que tú te fueras, ella le dijo a Ariel que estaba conmigo. Y no estaba conmigo. ¿Y sabes a dónde fue? Bueno, según ella, te estaba siguiendo porque tú estabas muy extraña. Claro. Y luego ayer... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ayer qué? Habla. Mamá, ¿no será que Bianca le está siendo infiel a don Ariel? Ay, no. No, yo preferiría creer otra cosa. No. Yo preferiría hablar con ella. Uy, pero es tan estúpida que seguro es capaz de hacerlo. ¿Qué pasó ayer? Bueno, es que estábamos platicando y en eso, pues le sonó el celular y me dijo que era de la fundación. Y salió corriendo, así nomás. Me dejó ahí sola. ¿Y tú crees que ese mensaje era de un hombre?